Momento de adorar. Cristo está a la puerta. El ministerio La Gloria Postrera te invita a un momento de reflexión en tu vida. Y ahora, la evangelista Lorena Torres. El tema que traigo hoy es necesario nacer de nuevo. Vamos a estar abriendo nuestras Biblias en Hechos 10 y voy a desglosar varios capítulos. Mire, el día de hoy vamos a hablar de un hombre que sobresalía entre todos y vamos a ver qué fue lo que el Señor le tenía preparado a este hombre. Dice así la palabra de Dios. Había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada la Italiana, piadoso y temeroso de Dios con toda su casa, y que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. Este vio claramente en una visión, como a la hora 9 del día, que un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía: Cornelio. Mire qué lindo. Cornelio, le decía. Él, mirándole fijamente y atemorizado, dijo: ¿qué es, Señor? Y le dijo: tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. ¡Qué belleza más linda esta! Dice: envía pues ahora hombres a Jope y haz venir a Simón haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Este posa en casa de cierto Simón, curtidor, que tiene su casa junto al mar. Él te dirá, mire aquí quiero que ponga atención. Dice: él te dirá lo que es necesario. Fíjese bien, después de todas esas cualidades que él tenía, le dice: él te dirá lo que es necesario que hagas. En otras palabras, sin Cristo no hay entrada al trono celestial. Sin Cristo, por más que nosotros hagamos todo lo que hagamos, cuenta delante de Dios, pero no es lo importante. Lo más importante es que tenemos que nacer de nuevo, y era lo que a él le hacía falta. Todas las características ya las tenía, pero le hacía falta lo más importante: entregar su vida a Cristo. Porque aquí nosotros podemos ver todo lo que este hombre tenía. Bueno, y dice: he ido el ángel que hablaba con Cornelio. Este llamó a 2 de sus criados y a un devoto soldado de los que le asistían. En otras palabras, accionó de inmediato. No se quedó pensando será o no será. No se quedó diciendo quién habrá sido el que me habló. Desde el momento que él dijo: ¿qué es, Señor?, él entendió que era la presencia del Dios Altísimo que había llegado, había entrado. La luz desde los cielos había iluminado su casa. Para llegar a ese puesto tenía que ser un hombre, aparte de todo lo que vimos aquí, tenía que ser un hombre que debía poseer otras características, otras cualidades, como por ejemplo tenía que saber tomar decisiones. Imagínense, importantes, no cualquier decisión. Tenía que ser un hombre de carácter, tenía que ser un hombre disciplinado, tenía que ser confiable, responsable. Todo esto eran características. Tenía que ser bueno en los números. Era un hombre inteligente que llenaba todos los requisitos que había para el hombre, para tomar control, para tomar aquel poder, para estar en esa posición. Pero fíjate bien, aparte de todo, él tenía características, tenía cosas que al Señor le agradan. Al Señor le agrada que tú y yo primeramente seamos temeroso delante de él. ¿Qué es tenerle? Mucha gente confunde el tenerle miedo a Dios con el tenerle temor. Miedo a Dios no se le tiene miedo, a Dios se le tiene temor. ¿Temor qué es? Miedo es cuando a ti no quieres acercarte. Miedo es aquello desconocido que te pueda suceder. Miedo es aquello que no te quieres acercar porque hay un fear dentro de ti que no te permite. Ese no es el miedo que Dios quiere.
quiere que tú le tengas. Él quiere que le tengas temor. Temor es decir, Señor, yo estoy aquí en este lugar. Señor, yo quiero ser dirigido por ti. Quiero que tú me dirijas. Quiero hacer las cosas conforme a tu voluntad. Quiero que tú me instruyas en tus caminos. Que todo tú estés en medio de mí, en mi familia, en mis sueños, en mis proyectos, en mi casa, en mi matrimonio, con mis hijos. Que tú le tomes en cuenta. Que tú entiendas que fuera de Él no hay nada bueno. Que fuera de Él todo es perdición. Que fuera de Él nada de lo que nosotros, los planes que tengamos van a ser prosperados. Porque si Dios no está en medio, nada de lo que nosotros hagamos puede prosperar. Entonces dice la italiana, piadoso y temeroso de Dios con toda su casa, y que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. ¿Cuántas veces usted ora? ¿Cuántas veces yo oro en el día? Bueno, déjeme decirle que aquí cuando habla de la hora novena, no está hablando de las 9 de la mañana. Aquí está hablando de las 3 de la tarde. Recordemos que el calendario cambió. Después el calendario, los días cambiaron. Todo cambió. Aquí cuando dice las 3, la hora novena era las 3 de la mañana. La hora era diferente. Aquí este hombre se levantaba de madrugada a pedirle al Señor para ser guiado. Imagínense. Entonces, como yo decía, este era un hombre que poseía otras características importantes, que son las que acabo de leer. Oraba siempre. Él era un hombre justo, de buen testimonio en toda la nación. Quiere decir que dentro y fuera, en su trabajo y fuera de su casa. Mire, en el mismo 10:22, cuando los 3 varones que él mandó a buscar a Pedro, ellos dijeron, Cornelio, el centurión, varón justo, temeroso de Dios y de buen testimonio en toda la nación de los judíos, ha recibido instrucciones de un santo ángel de hacerte venir a tu casa para que tú le oigas las palabras. Mire qué hermoso, como todo lo que él hacía, Dios lo veía con agrado. Mucha gente dice, yo soy buena gente, yo no le hago mal a nadie. Qué bueno, todo eso es bueno delante de Dios. Este era un hombre bueno con su casa, dice. Aquí lo dice la palabra de Dios. Dios dice, piadoso, temeroso de Dios con toda su casa, y hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. Quiere decir que él en todo lo que hacía, él tomaba a Dios en cuenta. Estabas tomando a Dios en cuenta, queriendo ser dirigido por Dios. A veces nosotros los cristianos no tenemos quizá ni una de estas características, y este hombre no era cristiano, no había aceptado a Cristo Jesús todavía. Amaba al Dios de Israel, amaba al Dios de los judíos. Era bueno, porque ellos mismos dicen aquí en el 22, como yo le leía, dice, ellos dijeron, Cornelio, el centurión, varón justo y temeroso de Dios. ¿Usted cree que alguien va a hablar así de nosotros sabiendo de que nosotros somos malos? Dios quiere que tengamos un buen testimonio aquí en toda la nación. Y de los judíos he recibido instrucciones de un santo ángel. Mire, no solamente era con Roma, con la italiana, sino porque estamos hablando que él era un centurión llamado la italiana. Era parte de los romanos, de aquellos que tenían sujetos, que estaban bajo el dominio de ellos, los judíos. Mas este hombre era bueno con los judíos, hacía lunar entre todos y era el jefe, imagínense. Y a veces nosotros, teniendo un pequeño puesto, siendo que nos ayudaron, nos pusieron como el ayudante del ayudante del ayudante, ya nosotros nos creemos muchísimo más. Nosotros ya vemos a la gente de menos. No, nosotros debemos de estar confiados, debemos siempre de ser humildes. Dice la palabra de Dios que el que es humilde, el Señor lo exalta. Mire qué lindo, este hombre, el Señor lo exaltaba en todas las maneras. ¿Por qué? Porque hacía cosas buenas delante de Dios, hacía cosas que al Señor le impactaban, y que el Señor decía, Cornelio, es necesario que tú nazcas de nuevo, es necesario, Cornelio, que tú conozcas a Cristo. ¿Acaso no dice la Biblia que nadie llega al Padre si no es por el Hijo? Y era necesario que
que Cornelio conociera de Cristo. ¿Y a quién le va a llevar el mensaje? Era Pedro, aquel Pedro que le había negado al Señor 3 veces, aquel Pedro que le había cortado la oreja a uno de los romanos. Era Pedro, aquel que había dicho: Señor, tú eres el Hijo de Dios. Aquel Pedro que había tratado de obstaculizar el plan de Dios para que llegara a la cruz, cuando le dijo: Señor, ten misericordia de ti mismo. Y el Señor mismo le dijo: aléjate de mí, Satanás. Pero mire qué lindo cómo el Señor, cuando conoce el corazón tuyo y mío, el Señor va a levantarnos a nosotros para sobresalir en medio de otro pueblo, en medio del pueblo de Dios. Nos va a sobresalir a nosotros para llevar la palabra de Dios. Eso es lo que nosotros debemos de entender. ¿Cuál es nuestra meta? ¿Cuál es nuestra posición? Pero aparte de todo, ¿será que tenemos estas características nosotros? Hay que ser con nuestra casa primero, con los nuestros primeros, para que nuestro testimonio impacte, para que nuestro testimonio, ya que ellos nos han conocido desde el principio, ellos puedan decir: verdaderamente yo he visto el cambio, verdaderamente yo veo que esta persona ha conocido al Señor. Y dice: y muchas limosnas al pueblo. Ser con el pueblo de Dios también, no solamente con la gente de afuera, ser piadosos, pero con los hijos de Dios, ser, dice, de muchas limosnas al pueblo. Y oraba a Dios siempre. Esta es la mejor herramienta, orarle a Dios siempre, en todo momento. Nosotros tenemos que ser dirigidos por el Señor y ser entendidos. Entonces dice aquí, si nosotros vemos a alguien realmente con estas características, nosotros podríamos decir: esta persona ya se ganó el cielo. Fíjate, porque nosotros vemos lo que está afuera, no lo que está dentro. Dios quiere que tú des ese paso, que sea necesario que tú nazcas de nuevo, porque si tú no naces de nuevo y tú te vas hoy de este mundo, te pierdes, porque dice la palabra de Dios que solamente los valientes arrebatan la gloria de Dios, que solamente aquel que ha sido bautizado, solamente aquel que ha creído, solamente aquel que ha nacido de nuevo, y que no hay otro camino que nos lleve al Padre, solamente Cristo. El número 6, posa, le dice, en la casa de Simón Pedro, curtidor, que tiene su casa junto al mar. Él te dirá lo que es necesario que hagas. Él ya tenía todo, se puede decir, dentro de lo que era agradable delante de Dios, pero le faltaba un paso. Tú debes de nacer de nuevo. Dios quiere salvarte. Dios quiere que tú hagas lo que es necesario hacer, que es conocer a Cristo. A Él no le importa el estatus social, a Él no le importa la posición, a Él le importa el corazón. Aquel corazón que está agradecido, aquel corazón que ha entendido que no todo esto es bueno, pero no es suficiente delante de Dios. Hay que dar ese paso de agradecimiento, ese paso de entendimiento, ese paso de que hemos entendido, hemos sido cambiados, que hemos sido transformados, que nuestra mente ha entendido cosas que antes eran imposible de entender. Nosotros no adorábamos a Dios antes porque no le conocíamos. ¿Cómo podemos adorar a alguien que no conocemos? Y eso es lo que el Señor te invita a ti, me invita a mí, que llevemos esa palabra a otros que están yéndose de este mundo a perderse. ¿Por qué? Porque no hubo alguien, o porque tal vez su vecino era cristiano, pero el vecino jamás le habló, el vecino nunca le habló, o a un compañero de trabajo que nunca le quisimos hablar porque lo veíamos altivo, porque lo veíamos enojado, porque lo veíamos... Bueno, esas son las personas que Dios quiere que nosotros le hablemos, las personas que son buenas, las personas aquellas que a todo el mundo, porque tú y yo no podemos decir: aquel no se va a salvar, yo no creo que ese se salve, porque tú y yo no podemos tomar el papel del Señor. Y el Señor que dice: yo he vencido al mundo para darte vida y vida en abundancia. Mire qué
lindo! Vivir en abundancia para bendecir tu familia, tu mesa, tus lagares, tu mosto, tu aceite. Nosotros todos queremos ser bendecidos. ¿Quién no quiere ser bendecido? Yo quiero que el Señor me bendiga. Yo quiero que el Señor instruya a mi casa. Yo quiero que el Señor instruya a mis hijos. Yo quiero que el Señor instruya a mis nietos. Quizá aquellos que yo ya nunca voy a poder ver, porque la familia sigue y sigue y sigue creciendo. Pero el problema es que no estamos poniendo a esos. Por eso cuando nosotros oramos debemos de decirle: Señor, bendice a todos aquellos que aún mis ojos no han de conocer. Mira, nosotros debemos de dejar un legado en nuestra familia. Que alguien diga: me cuentan que mi abuela, que mi bisabuelo, que mi tatarabuelo, que mi tatarabuela le servía al Señor. Era una mujer como ya no se ve hoy en estos tiempos, porque todos los tiempos van a ir cambiando, van a ir evolucionando según para bien, según para más modernos. No, nosotros, la iglesia de Dios, debe de ser una iglesia que debe de entender de que hay un propósito en la vida del ser humano. El propósito es que nadie se pierda, pero que todos tengamos el entendimiento que no podemos estar en medio de dos pensamientos. En otras palabras, que debemos de dar ese paso para dejar de ser que nuestro dueño sea el enemigo. Ahora el dueño de nuestra vida se llama Jesucristo. Es el que ha venido a gobernar, el que ha venido a controlar, el que ha venido a tomar posesión de ti, de tu casa, de todo lo que tú tienes. Bendito sea el nombre de Dios. Ese es el propósito de Dios, que tú y yo hayamos nacido de nuevo. Es necesario nacer de nuevo. Es necesario. Sin esa parte tan importante, no podemos entrar al cielo. No podemos. Por ser buenos, nadie dice que no por buenas obras, para que nadie se gloríe. No, y a Dios no le roba la gloria a nadie. Él no comparte su gloria con nadie. No por ser buena gente, no porque yo hable bonito, no, es porque Cristo realmente viva en mi corazón y yo trate todos los días, tú trates todos los días de vivir de acuerdo al Señor. Dice aquí: este vio claramente en una visión, como a la hora 9 del día, que un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía: Cornelio. Le llamó por su nombre. Mire qué lindo. El Señor nos llama por el nombre tuyo, por el nombre mío, tu nombre y el mío, que estén escritos en el libro de la vida. Qué lindo. Y él dice: y él, mirándolo fijamente, atemorizado, dijo: ¿qué es, Señor? Y le dijo: tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. Qué lindo. Eso es tener victoria. Eso es ser lleno de la palabra de Dios. Él es el que te está instruyendo a ti. Él es el que me instruye a mí. Él es el que me lleva a dar la palabra. Él es el que me habló a mí primero. Él es el que te está hablando a ti hoy. Él es el que te está diciendo: ora, entrega, haz, sé. Eso es lo que el Señor nos está diciendo hoy. Y dice: envía pues ahora hombres a Job y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Aquel hombre que yo le decía a usted que había sobresalido entre el ser más efusivo de todos ellos. Aquel hombre que Dios había elegido a 12, pero de entre los 12 elegía siempre a Pedro, porque Pedro tenía un corazón bueno. Se equivocaba, pero Pedro tenía un corazón bueno. Escogía a Juan porque Juan era un jovencito que el Señor se admiraba de que, siendo tan joven de 17 años, dice que le servía al Señor, oía los consejos que le daban. Probablemente entre todos los discípulos lo cuidaban porque era el más pequeño, y Jacobo, que era el hermano del Señor Dios, el Señor Jesús. Entonces a ellos tres siempre ellos sobresalían en todo. Y aquí le está diciendo: manda a Job, a la ciudad de Job, a traer a Pedro, para que Pedro te diga lo que es necesario que tú hagas. Mire qué lindo.
Y ahí en el mismo tiempo dice que cuando el ángel le estaba hablando, que él estaba dando algo importante. Aquí vemos de que Cornelio accionó en el momento. Cornelio no dejó todo para después. No habrá dicho, ¿qué habrá sido esto? ¿Será o no será? ¿Qué pasará? Señor, háblame otra vez. Cuando Dios te habla, no hay margen de error. Tienes la convicción en tu corazón de que las cosas son así. Y dice que mandó a llamar inmediatamente mandó a llamar a estos tres hombres para ir a buscar a Pedro. Y en ese momento Pedro, allá en la ciudad de Job, dice que él iba y fíjate cómo son las cosas. A la misma hora Pedro iba a estar orando. Pedro estaba orando. Dice que él tenía hambre en ese momento, y en la casa que él estaba le estaban haciendo un plato de comida, una comida que probablemente a Pedro le saciaba, probablemente una comida purificada para él, una comida hecha especialmente para Pedro. Pero antes de comer, Pedro dice que subió a la azotea a orar. Y mire lo que dice. Dice, al día siguiente, mientras ellos iban por el camino y se acercaban a la ciudad, Pedro subió a la azotea para orar cerca de la hora sexta. Mire qué lindo, cerca de la hora sexta. Y dice, y tuvo gran hambre y quiso comer, pero mientras le preparaban algo, le sobrevino un éxtasis. ¿Qué es éxtasis? Cuando todos tus sentidos quedan completamente fijos en alguna cosa, como cuando tú estás orando y de repente estás viendo una revelación y tú sabes lo que estás viendo, tus sentidos todos están ahí, puestos en aquella cosa, para que no se te vaya ningún detalle, que no se te olvide nada. Así estaba este momento. Entonces dice, y vio en el cielo abierto y que descendía algo semejante a un gran lienzo que, atado de las 4 puntas, era bajado a la tierra. Mire qué lindo. Dice, en el cual había de todos los cuadrúpedos, terrestres, reptiles, aves del cielo. Y le vino una voz que le dijo, levántate, Pedro, mata y come. Mire qué lindo. Entonces Pedro dijo, Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. Wow. Volvió la voz a la segunda vez y le dijo, lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Esto se hizo 3 veces y aquel lienzo volvió a ser recogido en el cielo. Mientras, dice, Pedro estaba perplejo dentro de sí sobre lo que significaría la visión que había visto. He aquí los hombres que habían sido enviados por Cornelio, los cuales, preguntando por la casa de Simón, llegaron a la puerta. Mire qué lindo. El mensaje le estaba llegando a Pedro. Es el mismo mensaje que te está llegando a ti. Háblale a aquel que no me conoce. Háblale, dile que todo lo que está haciendo es bueno, pero es necesario que nazca de nuevo, es necesario que me conozca, es necesario que me busque, es necesario que yo le cambie, es necesario que dé ese paso de arrepentimiento. Mire qué hermoso. Y dice, y mientras Pedro pensaba en la visión, le dijo el Espíritu, he aquí 3 hombres te buscan. Levántate pues y desciende y no dudes de ir con ellos, porque los he enviado. Mire qué lindo. El Espíritu le habló a Pedro. Como aquí vemos cómo el Espíritu trabajó en Cornelio y trabajó en Pedro, porque Dios hace todo perfecto. Dios quería que esto se consumara, quería que el plan de que Dios tenía, nadie lo iba a obstaculizar. Entonces Pedro, descendiendo donde estaban los hombres que fueron enviados por Cornelio, les dijo, he aquí yo soy el que buscáis. ¿Cuál es la causa por la que habéis venido?
Ellos le dijeron: Cornelio, el centurión, varón justo y temeroso de Dios. Le vuelven a repetir todo y dice que tiene buen testimonio en toda la nación de los judíos. Ha recibido instrucciones de un santo ángel que ángel de hacerte venir a tu casa para oír sus palabras. Entonces ahí Pedro, en otras palabras, el Señor le estaba diciendo a Pedro: Pedro, a ti te han enseñado que esos animales no los puedes comer porque tú eres santo, porque tú te debes de comer una comida purificada, una comida que haya sido presentada delante de Dios. Y estos animales, por la ley de Moisés, no eran animales puros, eran impuros. Pero Dios ahí le estaba hablando a Pedro. Dice, y les dijo: vosotros sabéis cuán abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero, pero a mí me ha mostrado Dios que a ningún hombre llame común o inmundo. Eso te indica a ti que tú y yo no podemos decir aquella no va a ser salva. ¿Por qué? Porque tú y yo no sabemos los pensamientos de Dios. Dios vino por el perdido, por aquel que nadie daba ni 5, por aquel que no valía nada para alguien, pero delante de los ojos de Dios, en las manos de Dios, tenemos un valor incalculable. Bendito sea el nombre de Dios, por lo cual al ser llamado vine, dice, sin replicar. Así que pregunto: ¿por qué causa me habéis hecho venir? Entonces Cornelio dijo: hace 4 días que a esta hora yo estaba en ayunas. Y mire, aparte ayunaba, mire qué lindo. Dice, estaba en ayunas a la hora 9, mientras oraba en mi casa. Dice, vi que se puso delante de mí un varón con vestido resplandeciente y dijo: Cornelio, tus oraciones han sido oídas y tus limosnas han sido recordadas delante de Dios. Envía pues a Job y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro, el cual mora en la casa de Simón, un curtidor. Mire cómo le quedó el ojo a Pedro. Me imagino que Pedro se admiró, se asustó, porque ¿quién nos va a decir a nosotros: hermana, hermano, tú ayer estabas en tal y tal lugar, estabas haciendo esto y esto y esto? Oh my God, solamente el Dios Altísimo es el único que puede hacer esto. Y el Pedro, me imagino que se quedó asustado. Pedro confirmó, el Señor le estaba confirmando a Pedro que toda aquella visión que él había tenido, todo la voz del Espíritu Santo cuando le dijo: baja y ve con ellos, porque yo te voy a dirigir, porque yo te voy a llevar juntamente, porque yo los he mandado, porque yo tengo un plan. Mire qué lindo. Entonces dice, el que luego de Simón, un curtidor junto al mar, y cuando llegue él te hablará. Así que luego envié por ti y tú has hecho bien en venir. Ahora nosotros estamos aquí en la presencia. Mire qué lindo lo que dice: en la presencia de Dios, para oír todo lo que te ha mandado. ¿Acaso usted y yo no estamos hoy en la presencia de Dios? Qué hermoso que tú y yo estamos hoy en la presencia del Dios Altísimo, caminando juntos al trono de la gracia, diciéndole al Señor: gracias, Padre, porque aquella persona que a mí me habló un día nunca pensó que esto iba a llegar a cautivar, a cambiar mi vida, a transformar mi pensamiento, a que yo te conociera. Usted puede ser alguien, hacer historia en la vida de alguien cuando usted le hable a una persona, cuando usted ore por esa persona. Usted no sabe si de ahí van a salir pastores, van a salir ministros, van a salir hombres y mujeres que le sirvan al Señor, que vayan a salir misioneros, que vayan a salir evangelistas. Usted no lo sabe. Hombres y mujeres que le ministren en la presencia del Señor. Usted va a ser parte de aquel pueblo, parte de aquello que llevó, así como Pedro, que llevó el plan de salvación, así como Pedro lo que le dijo a él: es necesario que tú vuelvas a nacer de nuevo. Pedro dice que le habló a todos. Pedro se quedó admirado porque aquel hombre había traído no solamente él, sino que estaba oyendo toda la familia de él estaba ahí en ese lugar. Y dice Pedro que él se admiró. Aquí yo no lo digo, lo estoy diciendo Pedro. Dice Pedro, entonces Pedro, abriendo la boca, dijo: en verdad comprendo
aprendo que Dios no hace excepción de personas. Qué lindo, porque si Dios hiciera excepción de personas, tú y yo no estaríamos en la lista. Nosotros debemos de ser buenos con nuestra familia, con la gente que nos rodea, con la gente aquella que nos trae a nosotros, que probablemente nos hizo algo malo, pero Dios tiene buenos pensamientos. Dios no quiere que nadie se pierda. Entonces dijo, sino que en toda nación se agrada del que teme y hace justicia. Mire qué lindo, del que teme y hace justicia. ¿Qué es la justicia? ¿Qué es? Que nosotros seamos agradecidos, que nosotros entendamos de que solamente en Él hay poder, que solamente Él es el que cambia, el que transforma, el que llena, el que multiplica, el que sacia de favores. ¡Qué lindo! Y el que hace y el que le teme a Dios, aquel que se presenta todos los días diciéndole, Señor, si yo estoy haciendo algo, si yo hago algo que no te agrada, cámbiame, Señor. Tú mándame a mí a que yo le hable a aquel, pero tú manda al Espíritu Santo que me cambie a mí, al que me redarguya todos los días, al que me cambie, al que me guíe a hacer tu voluntad. Entonces dice en el 38, como Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret. Mire qué lindo. Dice, y como éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él y nosotros somos testigos. Mire qué lindo. No había llegado cualquiera, había llegado aquel que andaba con Jesús, el que vio todo, el que vio cómo Lázaro se levantó de aquella tumba, el que vio cómo aquella mujer del flujo de sangre se sanó, aquel que vio que Bartimeo le abrieron los ojos, aquel que vio todas esas cosas, el que anduvo con Jesús, aquel que el Jesús mismo había puesto su mano sobre su cabeza y había orado por él y le había dicho, Señor, de todos los que me entregaste, ninguno se perdió. Y eso es lo que yo digo hoy de ti, que tú no te pierdas, que yo no me pierda, que nosotros llevemos el plan a todo el mundo. Y dícele, y nosotros somos testigos de todas las cosas que Jesús hizo en la tierra de Judea y en Jerusalén, a quien mataron colgándole en un madero. Mire qué lindo. A este levantó Dios al tercer día e hizo que se manifestase. Le estaba contando toda la historia. Quizás mucha gente quería parar a Pedro, quería parar a los discípulos para que le contaran. Y mire cómo Dios lo trajo de una ciudad a otra para que impactara el corazón de Cornelio, de todas aquellas gentes, la familia de Cornelio que estaban ahí. Dice que quedaron impactados y el Espíritu Santo comenzó a bajar. Y Pedro se admiró porque el Espíritu Santo, ellos pensaban que el Espíritu Santo solamente los tocaba a ellos, y el Espíritu Santo comenzó a bajar y dice, y mandó a bautizarles en el nombre del Señor Jesús. Entonces le rogaron que se quedasen algunos días. Mire qué hermoso. Esta palabra espero que haya llegado a tu corazón como ha llegado al mío, y saber y entender de que no todo lo que hagamos porque pensemos que es bueno es suficiente. Nosotros debemos de adorar a Dios. Qué hermoso. Y saber y ser agradecidos con el Señor y decirle, Señor, quiero ser como Cornelio. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Hijo. Y gracias, Espíritu Santo. Que la paz del Señor esté con cada uno de ustedes. Gracias porque un día te conocimos, tu pueblo. Bendito el que vive para siempre. Amén. Que la paz de Dios esté con cada uno de ustedes. Amén.